la razón más importante por el cual tenemos familia, tenemos hijos, la razón más importante por la cual trabajamos y existimos en esta tierra. Señor, si te tenemos a ti, nada nos hace falta. Tu presencia es lo más necesario para vivir, Señor, con significado, para vivir con trascendencia, para vivir, Señor, dejando una huella, dejando un legado de amor para las personas que nos rodean. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te amamos, te necesitamos, reconocemos nuestra dependencia de ti, reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios de lo imposible, tú eres un Dios invencible. Si tú estás por nosotros en esta mañana, ¿quién contra nosotros? Pedimos que tú, Espíritu Santo, te levantes como poderoso gigante hoy a favor de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, y que seas tú haciendo huir a todos nuestros enemigos de esta casa, de este lugar, de este ambiente, de cada uno de los hogares y familias aquí representados. Huya, Satanás, huya tus enemigos, huya todo aquello que quiere impedir que sea derramada tu bendición. Tu presencia desaloja la oscuridad y le da lugar a la luz. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Dígaselo al Señor así, de esta manera. Y quien a mis enemigos hace huir. En el nombre de Jesucristo, y yo sé huye, Satanás, huye, todo demonio, huye, todo espíritu inmundo de cada vida, de cada hogar, cada familia, y ordenamos que se vaya fuera, fuera de esta ciudad, de este departamento, se va fuera, en el nombre de Jesucristo. Y nos da la libertad de disfrutar de un Dios imparable, y nos da la libertad de disfrutar de un Dios que es invencible, Dios imparable, Dios de imposible. Dígalo fuerte conmigo. Inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible. Inigualable, eres invencible. Diga, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor. Gracias, Señor. Mi corazón, tú tienes. Yo siento la presencia del Señor aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a la presencia de Dios? Yo siento al Señor. Espíritu Santo, es el turno tuyo en este lugar para darnos tu palabra, para hablarnos, para ministrar nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a que Dios les hable? Lo más importante para nuestras vidas como creyentes es que Dios nos hable. Y hemos estado trabajando una pequeña serie hablando del legado que vamos a dejar. Todos somos turistas en esta tierra, somos peregrinos, somos pasajeros. Un día tendremos que partir. Y no hay nada más lindo que vivir pensando en dejar un correcto legado. Y hemos estado tomando como base la palabra del apóstol Pedro. El capítulo 1, el versículo 12, nos enseña la palabra de Dios, la declaración del legado del apóstol Pedro. Nos habla justamente del interés que tenía el apóstol justamente en poderle decir a la iglesia que él, por lo que había vivido, era por haber dejado un legado, dejar una herencia espiritual, de tal manera que la gente que lea estas cartas pueda recibir ese legado, esa herencia. Dice así, 2 de Pedro 1:12, por esto dice el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación.
Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Recuerde que estaba a punto de partir el apóstol Pedro, estaba a punto de ser martirizado. Él entregó su vida por la causa de Cristo. Y él decía que en breve debía abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya el Señor le había dicho a él que era el tiempo de que alistara su vida, alistara su casa, alistara, porque tenía que hacer el viaje hacia la eternidad. Y dice la Escritura entonces, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo curioso del apóstol Pedro no era que él quería que se acordaran de él, sino que se acordaran del legado que él dejaba. Entonces, con estas palabras queremos hablar justamente de lo que Dios, ¿cierto?, nos quiere imprimir en nuestro corazón y en nuestra mente mientras nosotros pasamos por esta tierra. El apóstol en este momento hace su declaración del legado, ¿cierto?, de lo que él va a dejar, y su última voluntad antes de partir a la presencia de Dios, le deja un testamento donde le recuerda la grandeza de la salvación y sus bendiciones. De ahí la carta, ese es el enfoque de esta carta, la grandeza de la salvación que hay en Cristo Jesús y también las bendiciones que están dentro de la salvación. Ahora, el legado dijimos que es la transmisión de principios, es la transmisión de valores, ideas, o la transmisión de un modelo de vida, de un estilo de vida a la siguiente generación, que nos rodea. El legado es lo que dejamos a otros, es el traspaso de una herencia. Alguien dijera en el mundo deportivo, es pasar la posta o el testigo. Cuando usted está viendo una carrera, llamémoslo así, que es de relevos, ¿cierto? Y uno le entrega la posta o el testigo al que sigue para que él continúe el camino con ese legado, con ese testigo, ¿cierto? Igual en la música es pasar la batuta al que le sigue en adelante. Entonces todos los que estamos aquí tenemos ese tipo de responsabilidad delante de Dios, delante de nuestra familia y delante de la gente que vivimos. Ahora bien, usted y yo no necesitamos tener 70, 75, 80 años para estar pensando en un legado. No, el legado se empieza a construir desde temprana edad. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, no, cuando yo esté viejito yo pienso en el legado que voy a dejar. No, el legado ya lo estás construyendo y ya lo estás dejando. Así sea de temprana edad, así seas muy joven, así seas muy jovencita, ya estás construyendo un legado y ya estás preparándote para dejarlo, para entregarlo, para transmitirlo. Ahora bien, mire estas dos opciones. ¿Sí? Por un lado, a su izquierda tenemos a Benjamin Franklin, ¿no? Un buen libro para leer. Benjamin Franklin es una inspiración porque dejó un legado. ¿Sí? Este hombre de Dios, entre tantas cosas, un creyente, él dejó un legado, descubrió la electricidad. ¿Cuántos tienen estufa aquí? ¿Todos tenemos estufa? Pues se lo debemos a este señor. Este señor era un político, pero también era un inventor y era un hombre lleno de Dios. ¿Sí? Este hombre inventó la estufa, inventó los lentes bifocales, tan importantes para lo que tiene que ver también con los lentes, la visión. El hombre dejó la primera universidad en Estados Unidos, fue el fundador del primer hospital de Estados Unidos, ¿sí? Y dejó un legado para su familia, pero también para su generación. Trabajó pensando en dejar algo para aquellas personas, dejar un mundo mejor de lo que él lo recibió. Usted está escuchando hoy por las noticias, ¿no? Muchas noticias de mucho terror, que el planeta, ¿sí?, está sufriendo una descomposición acelerada
Y algunos analistas dicen que para el año 2050 el planeta no aguantará más la explotación de los recursos. Entonces, de generación en generación, en vez de entregarle un mundo mejor a la siguiente generación, le estamos entregando es algo más gastado, más deteriorado. Ahora mire el otro ejemplo. Hay un libro que se llama Los hijos de los nazis. Los hijos de los nazis. Y yo estuve leyendo aparte de ese libro y me llamaba la atención porque la descendencia de Hitler, la familia de Hitler y también de todos su equipo de militares que trabajó con él, todos ellos se casaron, todos ellos tuvieron hijos, todos ellos tuvieron descendencia, y el legado que dejaron ellos fue un legado de dolor, fue un legado de tormento, fue un legado de decepción, de frustración. Esto los hijos de los nazis lo escriben los hijos, ese libro, y algunos testimonios de ellos que se tuvieron que suicidar por el legado que pesaba sobre ellos. Se tuvieron que quitar la vida porque no soportaban la opresión del legado tan terrible que les tocó que afrontar en Alemania y en otras naciones. ¿Sí? En este contraste de legados, usted y yo debemos de saber algo. Mientras usted pasa por aquí en la tierra, usted puede dejar un legado correcto o un legado incorrecto. Y aquí hay otro punto importantísimo. Sin Cristo no se puede dejar un legado correcto. Cuando usted llega a Cristo Jesús, nuestro Señor, al conocimiento de Él, y usted lo reconoce como Señor y Salvador, y usted entrega su corazón a Él, y usted le pide perdón a Él por sus pecados, y Él le perdona sus pecados, y Él da un nuevo corazón, y el Espíritu de Dios viene a habitar en su corazón. Desde ahí comienza una nueva historia. Yo te bendigo, comienza una nueva historia. Y en esa nueva historia, ¿sabe qué es lo lindo? Si tú has estado construyendo un legado incorrecto, un legado de terror, un legado de tristeza, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos libera de todo legado incorrecto. Y de ahí en adelante con Cristo empieza una nueva historia. Y en esa nueva historia comenzarás a construir un legado de bendición, un legado de luz, un legado de gloria para la gente que tú amas, tu descendencia y tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y todo por Cristo Jesús nuestro Señor. Levántele ese fuerte aplauso si usted lo cree. Gloria a Dios. Yo lo digo a título personal. Yo lo digo, si el Señor no hubiera llegado a mi vida, Dios mío santo, ¿qué legado le hubiera dejado yo a mis hijas, a mi descendencia? ¿Qué herencia me hubieras podido dejar? Pero gloria a Dios cuando Cristo Jesús se atraviesa en el camino de nuestras vidas y nos da una nueva vida, una nueva forma de ver la vida, una nueva vida. Y de esa manera comenzamos a construir el legado correcto. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarles entonces en esta mañana de los principios para dejar un legado generacional, ¿sí? Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Esto está en toda la Biblia. Hoy vamos a tomar lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, donde justamente el Señor le habla al pueblo de Israel y sirve para nosotros porque estas cosas que se escribieron para nuestro beneficio. Miren lo que dice la palabra. Dios es un Dios interesadísimo en que nosotros dejemos un legado de bendición generacional. Y así dice la palabra de Dios para nosotros también hoy. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, nuestro Dios, mandó que se os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis ustedes para tomarla.
versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Oído esto? Tú, ¿quién más? No dejen solo, ¿quién más? Tu hijo, ¿quién más? Y el hijo de tu hijo. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Téngamelo ahí. Mire lo que dice esta palabra. Dios le dejó a su pueblo unos estatutos, le dejó a su pueblo un estilo de vida, le dejó a su pueblo a través de los mandamientos diseñados. ¿Cuál sería el estilo de vida más óptima para vivir en esta tierra? Y dice la palabra que Dios escogió una nación llamada Israel y le dijo, les voy a revelar el diseño para vivir una vida óptima aquí en la tierra, pero quiero que esa vida de bendición no se vaya con ustedes cuando partan de aquí al cielo. No, yo quiero que esa vida de bendición se transmita como un legado a tu hijo, al hijo de tu hijo, y así sea generacional la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto habla justamente de ese legado. Y dice la Escritura que de esta manera estaba encerrando Dios, bendito sea el nombre de Jesús, que tenían que desarrollarlo todos los días de su vida, para que los días de ellos sean prolongados, sean aumentados, sean extendidos, para que podamos tener la vida que Dios quiere para cumplir, ¿cierto?, la misión que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cuáles son los principios de la palabra de Dios que nos ayudan a nosotros, ¿cierto? Primero que todo, el principio de la prioridad. Si usted y yo estamos pasando, y oído a esto, usted va a dejar, mientras pasa por esta tierra, usted va a dejar una huella de bendición. Yo dije, usted va a dejar una huella de bendición. Va a dejar un legado. ¿Sí? Cualquiera que sea su edad, usted califica en cualquier ambiente para dejar una huella. Usted tiene que aprender a priorizar en su vida. Y por eso estos textos nos ayudan a nosotros a priorizar. En el versículo del 1 al 3, mire lo que dice la palabra de Dios nuevamente. Y sigue diciendo el texto que estamos leyendo, el versículo 2, para que temas al Señor tu Dios. Sí, versículo 3, deme más. Dice la palabra, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? En la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te lo ha prometido el Señor, el Dios de tus padres, como te lo ha dicho. Mire el versículo 5, dice la palabra de Dios, amarás. ¿A quién hay que amar? Hay que amar al Señor, tu Dios. ¿Con cuánto corazón? ¿Con cuánta alma? ¿Con cuántas fuerzas? Con todas. ¿Sí? Por eso es que lo que el Señor revela aquí, para que nosotros podamos dejar un legado de bendición generacional, es aprender a priorizar. Y en este texto nos enseña que para Dios la prioridad justamente es nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Nuestra relación con quién? Con Dios. Por eso justamente nos habla, ¿sí?, de esa esencia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que nosotros tengamos una buena relación con Dios, para que amemos a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Uno de sus sermones que la mayoría de gente conoce. ¿Cuál es el primer y mayor mandamiento de Dios? Amar a Dios ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, mire. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las personas. Es importantísimo eso. Y para eso hay que trabajarlo. Uno no ama a Dios porque sí, ya no. Hay que trabajarlo. Te bendigo en esta mañana. Usted al venir a la casa de Dios hoy, el primer día de esta semana, usted está colocando como prioridad a Dios.
Y Dios está mirando eso en Popayán. Si usted le saca el primer lugar a Dios, Dios se encargará de hacer de ti un instrumento para que deje un legado de bendición generacional. Que alguien me diga amén a eso. El hecho de sacarle el tiempo a Dios, de darle el primer lugar a Dios, usted pudiera estar en otro lado. Mire, yo estaba en Santa Marta con todo ese poco de playa, rodadero y todo, pero con mi familia el día domingo vamos a la casa del Señor, vamos a la iglesia, vamos a adorarlo a Dios. Él es digno del primer lugar. Y cuando uno empieza a priorizar, a colocar sus prioridades en orden, es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir. Cuando una persona se organiza y ejecuta todo en torno de sus prioridades, le va bien. Cuando una persona se organiza y ordena y dice, para mí lo primero en mi vida es Dios. Y aquí hay una pregunta que responder. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sí? ¿Qué es lo más significativo para ti en este momento? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué darías la vida? Estaba examinando esa palabra ahí. ¿Por qué darías la vida? Eso revela lo que es más importante para ti. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores más esenciales que tú y yo, cierto, profesamos? Y por eso Dios lo primero que le dice, quieren un legado de bendición generacional, tienen que aprender a colocar en primer lugar a Dios. ¿Sí? Es vital poner nuestras prioridades en el orden correcto y luego cultivarlas con entusiasmo. Por eso en otro texto el Señor les había hablado de lo siguiente, les había hablado al pueblo de Israel, no tengan dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios no quiere que pongamos nada por delante de Él. Él es nuestra prioridad. Dicen amén de verdad. Y hay varias escenas en la Biblia, ¿no? Mire lo que dice Lucas, donde dice la palabra de Dios, donde Dios venía a evaluar a los discípulos para ver cuáles eran sus prioridades. Mire lo que dice Lucas 9:57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Muy buena esa expresión. Pero mire lo que dice la escritura. Y le dijo Jesús, las zorras tienen ¿qué? Guaridas. Las aves de los cielos que tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre, hablando de él, no tiene dónde recostar ¿qué? ¿Sabe qué estaba revelando el Señor Jesús con este primer discípulo que lo quería seguir? Este primer discípulo vio a Jesús, fue como un proveedor. Digo, si yo sigo a Jesús, voy a tener la provisión, voy a tener provisión, voy a tener comodidad, voy a tener beneficio físico. Esa era su prioridad. Pero Jesús quería ordenar su prioridad. No busques primero la bendición de Dios, primero busca al Dios de la bendición. Dígame algo. Él estaba organizando y digo, mira, si me vas a buscar a mí, porque por casa, si me vas a buscar a mí por comodidad física, si me vas a buscar a mí por bendición física, sí, yo puedo darte eso, pero eso no va a afectar tu vida para que dejes un legado generacional. Lo que va a permitir que tú dejes un legado de bendición generacional es que sigas a Dios antes que la bendición de Dios. En otras palabras, si lo tengo a Él, no me falta ¿qué? Esa canción que estamos cantando ya la dejaríamos de cantar de labios, se introduciría en nuestro corazón, diríamos, Señor, puede ser que no tenga trabajo hoy, puede ser que no tenga casa hoy, puede ser que no tenga para viajar con mi familia hoy, puede ser que no tenga para un nuevo carro hoy, pero si te tengo a ti, Señor, tengo todo lo que necesito para seguir adelante.
Tú eres primero en mi vida y contigo quiero seguir caminando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es priorizar. Gloria a Dios. Eso es priorizar y no cualquiera puede hacerlo. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Y dijo a otro, vino otro diciéndole a Jesús. Mire, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que qué. No me dejen solo, Señor, déjame que qué. Que primero vaya y entierre a quién. A mi padre. ¿Jesús era primero para él? ¿Jesús era primero para él? No. ¿Qué era primero para él? Su familia. Voy a tocar ahí. Va a tocar callos, ampollas. ¿Cuántos aman a la familia? Es lógico, pastor, la pregunta es obvia. Diría mi hija, papá, ¿para qué haces esas preguntas que son obvias? Pero Jesús no quiere que nuestra familia esté por delante de Él. Jesús, no por un celo, sino por nuestro bienestar. Él sabe que si nuestra familia es el eje de nuestra vida, podemos llegar a experimentar los mayores dolores de la humanidad y nos pueden quebrar y nos pueden derrumbar. ¿Me están oyendo? Yo conozco aquí gente de la iglesia, hermano, que han pasado dolores en su familia inimaginables, rupturas de familia inimaginables, pero ¿sabe qué? Ellos decidieron colocar a Dios de primero. Yo amo a mi familia, pero no es lo primero. Dios es primero que mi familia. Por eso en esta cuestión de discipulado, usted tiene que saber algo, que de un momento a otro, por eso es que un esposo le puede decir a una esposa, siga yendo a esa iglesia, ¿sí? Y escoja, Dios o yo. Así hay unos terribles. Hay veces ahora ya estamos viendo hasta mujeres diciéndole a sus esposos que van a la iglesia, que aman a Dios, que se están entregando a Dios, que se están convirtiendo a Dios y le dice, elija, Dios o yo. ¿Sí? Y entonces la persona tiene que desarrollar prioridades y decirle, mire, yo le agradezco a usted, usted es mi ayuda idónea, usted es la persona que Dios me dio, y yo le doy gracias a Dios por su vida, pero Dios es primero en mi vida. Y si Dios es primero en mi vida, aunque usted me deje, yo creo que me va a dejar temporalmente, porque en el camino Dios puede hacerla volver, convertirla y también hacer que su corazón ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primero es Dios. Primero es Dios. Ahora, cuando primero es Dios y vienen las tormentas de la familia, uy, hermano, uno llora, uno sufre, uno, hermano, siente que la vida se le desmorona. Pero lo lindo de todo esto es que uno está en las manos de Dios. Y así la vida se le desmorona en las manos de Dios, como el buen alfarero, Él volverá a hacer una vasija nueva y la hará mejor de lo que era antes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Él les dice, mire, el Señor le dijo, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Prioridades. Luego que dice el versículo siguiente, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en ¿dónde? Otra vez, prioridades. ¿Se da cuenta lo importante? Que el Señor nos ayude a establecer y a imprimir en nuestra vida, ¿sí? Que primer lugar es Dios. El primer lugar es la adoración a Dios. El primer lugar es Dios, porque Él es todo para nuestras vidas. Y de ahí en adelante, entonces comenzamos a organizar el resto. Primero Dios, luego nuestra familia, luego nuestro trabajo. Y cuando uno camina así,
es candidato, hermano, a dejar un legado de bendición generacional. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso es tan importante. Segundo lugar, ¿sí? Segundo principio, es el principio de propósito. El principio de propósito lo vemos en Deuteronomio nuevamente, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando hablamos de propósito, estamos hablando de los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para mi vida? ¿Cuáles son las metas que Dios tiene para mi vida? Y ahí es donde uno tiene que estar atento a la voz del Espíritu Santo cuando usted lee la Biblia y se encuentra esta pequeña palabra, pero que tiene un significado poderoso. Para. Deuteronomio, mire lo que dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. Subraye esto. Para propósito. Para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces cuando Dios nos llama a dejar un legado de bendición generacional, Él dice, te voy a revelar mi palabra, te voy a revelar mis mandamientos, pero no es para que tú seas oidor de mi palabra, sino para que seas hacedor de mi palabra. ¿No me oyeron? Le doy a otra oportunidad. Dios está diciendo, te voy a revelar el diseño para que tú seas un instrumento de dejar un legado de bendición generacional. Te voy a dejar mandamientos que te van a cambiar tu estilo de vida para que entonces no solamente oigas mi palabra, sino que hagas mi palabra. El propósito es ponerla por obra. ¿Sí? Poner por obra la palabra de Dios es lo más complicado. Escuchar un sermón podemos todos. Obedecerlo tiene su grado de dificultad. Se requiere de que nosotros nos rindamos, nos humillemos ante Dios y le digamos, Señor, yo solito no puedo obedecer eso. Usted me va a ayudar a obedecer su palabra, a ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? A ponerla por obra. ¿Sí? Versículo 2. Dice la palabra de Dios, mire, ¿para qué era este diseño? Este nuevo estilo de vida, para que temas al Señor tu Dios. Para que temas al Señor tu Dios. Para que lo respetes. ¿Sí? Ese es el propósito de mi vida. El propósito de mi vida mientras camino aquí en la tierra es que la gente vea en mi vida cómo funcionan los mandamientos de Dios. En mi vida espiritual, en mi vida de familia, en el ministerio, en la economía. ¿Sí? El propósito de Dios mientras yo camino aquí en la tierra es que la gente vea a través de mi vida cómo se teme a Dios, cómo se respeta a Dios, cómo se honra a Dios, cómo se reverencia a Dios. Aló. Y ese es el propósito también de tu vida, en tu casa, en tu familia, con la gente que te rodea, con tus compañeros de estudio, de trabajo, con tus hijos. Que la gente, el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas es que la gente vea que hay un pueblo que respeta a Dios, que honra a Dios, que lo reverencia a Dios. ¿Sí? Ese es mi propósito mientras camino aquí en la tierra. Ahora, ¿qué más dice ahí en el mismo versículo 2? Para que tus días sean prolongados. El propósito de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia. Ese es el propósito. Pero ¿qué es tener vida? ¿Y qué tenerla en abundancia? No es solamente llegar hasta los 110 años. Porque yo conozco gente que ha logrado llegar a los 100 años, a los 110, pero su vida no ha dejado nada. No ha dejado un legado, no ha dejado una herencia espiritual. Caminó en esta tierra sin significado, sin propósito, sin trascendencia. No dejó nada. Solo vino a consumir oxígeno.
agua y comida y se volvió y se fue. Por eso es que Dios dice, para que tus días sean prolongados, quiere decir, para que en tu vida, mientras tú estés en esta tierra, cada día se prolongue para que se cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Qué lindo cuando la gente dice, Señor, por eso yo oro por mi pastor. Todos queremos que el pastor Satirio ojalá y dure 120 años. ¿Por qué? Porque es un hombre de mucha bendición. Su sabiduría, su carácter, su ejemplo de vida sirve a nosotros y a las siguientes generaciones. No queremos que se vaya pronto. ¿Sí? Y no me vaya a negar algo. Que cuando usted escucha de alguien malo, cuando usted escucha de alguien que es cruel, alguien que hace daño, no me vaya a mentir a mí ni a Dios, que en el corazón dice, ojalá se le acabara la vida. O es que yo soy más malo de ustedes, pero yo sí he pensado de algunos de esos. Esos que le hacen daño a los niños, esos que están violando a los niños, esos que son corruptos en la política, en el gobierno, y que le roban a los pobres la posibilidad de salud, la posibilidad de educación, esos que le roban a los pobres, ¿sí? La merienda que le están dando a los niños. Uy, esa gente no sirve, esa gente, hermano, sus años deberían ser pocos en la tierra para que dejen de hacer tanto daño. Por eso dice la palabra de Dios, para que tus días sean prolongados. Versículo 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Oye pues, pueblo de Dios. ¿Cuántos pueblos de Dios hay aquí? Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. La gente, hermano, ignora cuando nosotros venimos a Cristo. Dice, bueno, pero si yo creo a Dios a mi manera. No es suficiente creer a Dios a tu manera. La forma en que tú crees en Dios puede ser muy equivocada. ¿Sí? Y la palabra de Dios es la que nos revela. ¿Para qué Dios me llamó? Y la Escritura dice, si tú pones por obra la palabra de Dios, te va a ir bien en la tierra. Te va a ir bien. Ay, pastor, pero si me estuviera yendo bien, ¿por qué tengo esta enfermedad? Ay, pastor, si me estuviera yendo bien, ¿por qué tengo este problema económico? ¿Por qué no tengo trabajo? Ay, pastor, ¿por qué si me va a ir bien, entonces tengo esta tribulación familiar? Te soy honesto, a todos nos van a venir esas pruebas, pero los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien. Aún los momentos de aflicción están diseñados para que nos vaya bien. Después de esa enfermedad saldrás más humilde, saldrás más paciente, te identificarás más con los enfermos, orarás y ¿por qué no? Dios puede ser que comience a usarte más para sanar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque aún los problemas que viven los hijos de Dios y las hijas de Dios, escúcheme esto, están diseñadas para que nos vaya bien. Después de ese problema familiar, después de que el Señor meta su mano y tú te humilles y los dos busquen reconciliación con Dios, tu hogar será más sólido, será más firme y serás un testimonio de que con Dios nos va bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Después de ser pobre, después de haber perdido tus finanzas, después de haber perdido tus bienes, te aferraste a Dios, te aferraste a Dios como nunca. Dios se encargará de bendecirte y te va a ir bien después de que te fue mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere el propósito de mi vida en esta tierra. Es que yo muestre que el plan de Dios es que me vaya bien a pesar de los problemas, de las limitaciones y de las debilidades que yo como ser humano paso. ¿Sí? Ahora, eso es importantísimo. Verlo desde la óptica también de la familia. Cuando nosotros lo vemos desde la óptica de la familia, me gustó este enunciado que leí de un padre con su hijo. Mire lo que un padre escribió y dijo. Un padre le dijo a su hijo, a su hija le dijo de la siguiente manera:
¿sí? Te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. ¿Eso es verdad? Es verdad. Te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Te puedo enseñar cosas, pero no puedo hacer que las aprendas. Puedo darte direcciones, pero puede ser que no esté para guiarte. Dice, puedo trazarte metas, pero no puedo alcanzarlas por ti. Yo le coloco metas a mis hijas cada año, en todas las áreas. Hay veces ellas se disponen y las logran. Yo no puedo lograrlas por ellas, esas son sus metas, no son las mías. Las mías son personales y yo tengo que alcanzar mis metas también como padre. Pero lo que está diciendo aquí, puedo trazarte metas, pero no puedo alcanzarlas por ti. Tú tienes que buscar la manera de lograr tus metas. ¿Sí? Y luego dice, puedo advertirte del pecado, pero no te puedo convertir en alguien moral. Yo puedo enseñarle a la iglesia, a mis hijos, puedo enseñarle de lo mortal que es el pecado, de lo dañino que es el pecado, pero cada persona tiene que tomar su decisión personal y luchar contra el pecado y de pedirle al Espíritu de Dios que le ayude a vencer el pecado. Yo no puedo hacer eso por ustedes ni por mi familia. Es una batalla personal. ¿Sí? Puedo orar por ti, le dijo el papá a su hijo, pero no puedo obligarte a caminar con Cristo. No podemos obligar a nuestros hijos a caminar con el Señor. ¿Sí? Sinceramente, el propósito más grande de nosotros como padres no es que nuestros hijos tengan una profesión. El propósito más grande para nuestros hijos no es que ellos tengan riqueza. No es que ellos sean saludables. No, el propósito de nosotros los padres con nuestros hijos es que ellos logren entender que caminar con Cristo es la respuesta más grande que ellos pueden ejecutar en esta tierra. Así no logren estudiar nada, así no logren ser ricos, así no logren ser influyentes en este planeta. Lo más importante es Cristo. Que ellos caminen con Él. El apóstol Juan lo dijo de otra manera en una de sus cartas. Él dijo justamente esa palabra. Él dice, tercera de Juan 1:4, él dice, no hay mayor gozo. No hay mayor gozo, dice la palabra. Tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este. No tengo mayor alegría que esta. El oír que mis hijos andan en la verdad. Dígame algo. Mi propósito como padre es enseñarles de Cristo, pero no puedo obligarlos a que amen a Cristo como tú amas. Realmente el Padre le dijo a su hijo, puedo enseñarte de Jesús, pero no puedo hacerlo en tu Señor. El Señor Jesucristo puede ayudarle a que cada una de nuestras familias cumpla el propósito divino. Ser salvos, viendo el propósito de Dios en esta tierra y llegar a la vida eterna para estar siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor por eso? Amén. Tercer principio. Es el principio, el tercer principio es el principio de la persistencia. ¿El principio de qué? De la persistencia. Volvamos a Deuteronomio 6 y ahora leamos el versículo del 6 al 9. Dice la palabra de Dios en el 6, por favor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, recuerda que el Señor le está hablando a los padres, le está hablando a los líderes, le está hablando a la gente que va a ser el instrumento para
para dejar un legado de bendición generacional. Esto que yo les estoy enseñando a ustedes, dice Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora mire, versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tremendo ese mandato. Porque el Señor está mandando y dice, mire, estas palabras, estos mandamientos, esto que le estoy enseñando, ustedes, para ser un instrumento, dejar un legado de bendición generacional, tiene que aprender a repetirlo con persistencia. Tiene que persistir, como dice el comentarista deportivo, ¿sí? Persistir, insistir y no desistir. ¿Sí? Y de esa manera repetirle, no me quite el texto por favor, ¿sí? Y lo repetirás a tus hijos, hablarás de ellos en tu casa. Qué lindo cuando la familia se reúne a hacer el culto familiar, a leer la palabra de Dios juntos, a orar juntos, a hacer el devocional juntos en la casa, a hacer una oración juntos. Y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino. Cuando uno va con ellos al camino del colegio, cuando uno va del camino hacia hacer una tarea doméstica, hablar de ello, al acostarte. ¿Cómo se ha quebrado esto, no? En el sistema del mundo maligno de hoy. Ya los padres no se dan cuenta a qué hora se duermen sus hijos. Ya se han olvidado de ir a despedir a sus hijos en la cama, de revisar el cuarto de los hijos. Dios me guía a mí a hacer eso. Cuando estoy en casa, ya se acostó, ya se lavó los dientes, ya hizo chichi, se puso la pijama, venga. Y yo le tengo unos cuentos. A las 2 les he contado cuentos hasta los 8, 9 años. ¿Sí? Antes de dormir, cuando le contaba a Sofi todos los personajes de la Biblia. Yo lo suponía que eran pequeños. Entonces yo hablaba de Noé siendo un niño. Le hablaba de Abraham, cómo pudo haber sido Abraham cuando niño. Le hablaba de David, cómo pudo haber sido David como niño, Esther como niña. Y le hablaba la historia, Señor, que se quede esa palabra en su corazón, que se quede esa palabra en su mente. ¿No? Mire, dice, y cuando te levantes. Dejar un legado de bendición cuesta, hermanos, y cuesta persistencia, disciplina. Eso no va a ocurrir así porque sí, tiene que haber un trabajo intencional de nuestras vidas. Tiene que sacarle el espacio. ¿Sabe qué dice el versículo siguiente? Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Luego el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire la intensidad de la persistencia. Es decir, ¿quieres dejar un legado? Sí. Tienes que, primero que todo, repetírselas hablando. Luego tienes que atárselas a sus manos y en su frontal, dice la escritura, en medio de sus ojos, quiere decir en su mente. Tienes que aplicar a grabarle en su mente lo que tú quieres enseñarles. A grabarles en su mente. Y oído a esto, la mente de la nueva generación es muy diferente a la nuestra. Uy, hermano, la mente de las nuevas generaciones parece de diamante. Parece que no les entrara. Por eso el Espíritu de Dios, usted y yo lo necesitamos más que nunca. Para que el Espíritu de Dios, cuando le hablemos a nuestros hijos, nosotros tengamos el poder de Dios para que esa palabra quede grabada en su mente. Repetirla y grabada en su mente. Y luego dice, y si no funciona, escríbeselas. La escritura es una forma de aprendizaje para aprender más. Por eso yo le animo a la iglesia que si a usted se le está yendo la palabra, se dice, ¿no? Que las personas después de que escuchan un mensaje, ¿cierto? A las siguientes 5 horas se le han olvidado el 90% de lo que escuchó.
El 90% de lo que escuchó se le olvidó. Pero el que escucha, el que se le graba en la mente, el que memoriza y además de eso escribe, retiene más. Por eso es que yo los animo a que usted traiga su libreta a la Biblia, aquí a la casa del Señor. Traiga su libreta, traiga su cuaderno de apuntes, escriba lo que Dios le habla, lo que usted necesita aprender. Porque de esa manera entonces usted va a poder ser un canal y dejar un legado de bendición generacional. Y yo a mis hijas les hago escribir la palabra. Aquí entre nos, aunque no debería ser un castigo, pero usted quiere tener un castigo productivo en casa, cuando sus hijos cometan algún error, hágales escribir un salmo y diga que se lo aprendan. Dígale que se lo aprendan y verán. ¿Sí? ¿Quieren disciplinarlo con productividad a sus hijos? ¿Sí? No lo pongan allá a encerrarlo en el vacío, no. Póngale a estudiar la palabra, dígale de castigo, aunque no debería ser así. Lógicamente, yo les hablo de castigo y recompensas a mis hijas. Y cada vez que me hacen un devocional bien hecho, yo le digo, por favor el devocional, lean el Salmo, digan cuál es el texto que más les gustó, escríbanlo, apréndanselo de memoria, hagan un dibujo referente a él y luego vengan y hagamos la oración juntos. ¿Sí? Persistencia, todos los días que podamos hacerlo. ¿Sí? La persistencia es muy importante. Persistir es mantenerse siendo fiel, no rendirse. Recuerde que Dios nunca se da por vencido. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se dio por vencido con usted. Nosotros no nos tenemos por qué dar por vencidos con nuestros hijos. Dígame algo. No. ¿Sí? Oído, persistir es mantenerse firme, es ser constante en algo. Persistir es durar, ¿sí? Seguir existiendo. Es la duración, la existencia de algo por largo tiempo. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 26 del 1 al 5, un ejemplo de persistencia. Dice la palabra, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, ¿cuántos años? Ayúdeme, ¿cuántos años? 16 años. Estaba joven, mire. A nosotros nos metieron en la cabeza, hermano, que los jóvenes no son útiles o no pueden hacer cosas grandes en su juventud. Eso es falso. Hay jóvenes que pueden empezar a construir su legado y empezarlo a dejar desde temprana edad. Mire a los 16 años y lo pusieron por rey. ¿Lo pusieron por qué? Por rey en lugar de Amasías, su padre. Entre tantas cosas, Amasías fue un excelente papá. Por eso entonces los padres piadosos pueden esperar que sus hijos sean piadosos. Es una recompensa de Dios. Versículo siguiente dice: Uzías edificó a Elot, la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Amasías partió a la presencia de Dios, dejó un legado, la siguió Uzías. Dice la escritura, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, una mamá piadosa. De Jerusalén quiere decir que ella practicaba la espiritualidad de la ciudad de Dios. Y dice la escritura, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Uzías fue inteligente, digo, mi papá amó a Dios, mi papá adoró a Dios, mi papá sirvió a Dios y le fue bien. Entonces yo, ¿para qué me voy a poner a inventar? Voy a recibir el legado de mi padre y voy a amar a Dios, voy a adorar al Dios de mi padre, voy a servir al Dios de mi padre. Y dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor,
conforme a todas las cosas que hizo su padre. Y mire la palabra, el versículo 5, que dice: y persistió. ¿En qué persistió? Yo pido a Dios que restaure la persistencia de aquellos que la han perdido. Yo tengo una carga como pastor y he visto que muchas personas empezaron buscando a Dios de una manera intensa, que empezaron adorando a Dios. Yo los he visto doblando sus rodillas, quebrantados ante Dios. Yo he visto a jóvenes, yo he visto a adultos que han estado ahí en la presencia de Dios y lo han estado buscando, pero poco a poco se fue desgastando, dejaron de persistir. Pero yo le estoy pidiendo a Dios que Dios restaure la persistencia del pueblo de Dios, que Dios renueve la persistencia de aquellos que han estado quebrando esa persistencia. Dios dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, le fue mal, fracasó en la vida, fue una vergüenza para su familia. Dígame, léalo, ¿qué pasó? Otra vez más fuerte, ¿qué hizo Dios? Dios lo prosperó. La persistencia y la prosperidad son uña y mugre. Usted quiere ver la prosperidad, persista buscando a Dios, persista amando a Dios, persista adorando a Dios, persista obedeciendo a Dios, persista agradando a Dios. Porque cuando usted persiste, va a llegar un día, hermano, donde se abrirá el cielo y la prosperidad de Dios será tan abundante para ti, será tan abundante para tu casa, que le alcanzará tanto esa prosperidad. Y no estoy hablando solamente de prosperidad económica, no solamente estoy hablando de prosperidad material, no, estoy hablando de la mayor y más valiosa prosperidad, que es la prosperidad del alma. La prosperidad del alma llegará a tu vida, la prosperidad mental se introducirá en ti, la prosperidad en tu vida será parte de tu vida diaria, cotidiana, porque Dios no miente. El Dios de Uzías, el Dios de Amasías es el mismo Dios de hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y todos los que persisten en buscarle a Él, Dios se encargará de prosperarles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso démosle aplausos al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hay que persistir. Y cerremos el mensaje con el cuarto principio. El cuarto principio es el principio de la posesión. Si usted quiere ser un instrumento de dejar un legado de bendición generacional, tiene que poseer la tierra que fluye leche y miel. Eso es clave. ¿Sí? Leamos el versículo del 10 al 12. Luego dice la palabra entonces, cuando el Señor tu Dios te haya introducido, oído esta palabra, Dios quiere que su pueblo, todos, seamos introducidos en la tierra, sí, que juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que te la daría. Mire una pequeña descripción de esa tierra, qué contenía esa tierra, qué era lo que ellos debían de poseer, porque Dios se lo quería dar. Dice la palabra, en ciudades grandes te bendigo en el nombre de Jesús. Levante sus manos hacia acá y bendígame. Diga, Padre Celestial, bendigo al pastor y a su familia. Diga, que posea ciudades grandes, que se abran puertas en ciudades grandes y pequeñas y naciones para predicar a Cristo. Y esto mismo te lo digo yo a ti. Te bendigo con esta palabra. Dios te quiere introducir. Oído a esto, hay conexiones en otras ciudades. Hay gente de otras ciudades que pueden ser una bendición para ti. Sí, y lo que dice la palabra,
sí, te dará ciudades grandes y buenas. ¿Cómo son las ciudades? Grandes y buenas que tú no edificaste. Wow. Dice la palabra del versículo 11. Y casas llenas de todo qué. Te bendigo con esta palabra. Dios quiere que tengas casas. Dios quiere que tengas propiedades. Pero más importante que tener una casa a 4 paredes y tener algo es que ella esté llena del Espíritu Santo, que esté llena de todo el bien del cielo, que esté llena del amor de Dios, que esté llena de la paz de Dios, que esté llena de la armonía de Dios, que esté llena del poder de Dios. Eso es lo que dice, que tú la poseas. Y dice que tú no llenaste. Y cisternas cavadas. Eso habla de pozos de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y oro a Dios para que en este nuevo semestre se abran nuevos pozos de bendición sobre tu vida. Te bendigo con esta palabra, iglesia. Y oro a Dios que si tú eres un conquistador, como dices ser que eres, en este semestre se van a abrir cisternas, pozos, fuentes de bendición para tu casa y tu familia, en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué más dice? Viñas. ¿Qué más dice? Olivares que tú no plantaste. Te bendigo con esta palabra. Recuerde que los olivares era el símbolo del aceite. El aceite del Espíritu Santo. Te bendigo en este nuevo semestre. En el nombre de Jesús habrá un nuevo olivar. Habrá una nueva unción que se estará desarrollando en tu vida, en tu casa, en tu familia. Una unción fresca y nueva para bendecir a las personas que están a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es poseer. Y luego dice, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor. Subraya esta frase, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Voy a tocar un punto muy duro. Muy duro. ¿Cómo dije? Muy duro. ¿Están listos? Bueno. Tremendo, porque escuchando este estudio lo hace a uno confrontar de la necesidad que hay en la iglesia para que nuestros descendientes y nuestras generaciones sigan a Cristo, ¿no? Y el Señor les dice 3 cosas. Les dice, primero que todo, yo los saqué de Egipto. Recuerde que Egipto significa esclavitud, la esclavitud del diablo, la esclavitud del mundo, la esclavitud del pecado. Dios dice, yo te saqué de ahí. Ahora, para nosotros poder ser instrumentos de dejar un legado de bendición generacional, debemos de salir del mundo. Debemos de salir de la esclavitud del pecado, debemos de salir de la esclavitud del diablo. Y eso solamente lo hacemos cuando venimos a Cristo nuestro Señor. Él nos hace libres. Yo dije, Él nos da libertad. Ahora, recuerda el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, que estuvieron esclavos, estuvieron oprimidos, estuvieron ahí, ellos esclavizados por más de 400 años. Y luego de ahí, ellos pasaron por un proceso llamado desierto. ¿Llamado qué? El desierto. Pero en el desierto se corcharon los del pueblo de Israel, porque Dios no los sacó de Egipto para introducirlos en un desierto, no. Dios los sacó de Egipto para introducirlos en la tierra que fluye leche y miel. El desierto solamente era algo pasajero, era algo temporal. Dios no había diseñado para que su pueblo viviera en el desierto. Dígame en algo. Ayúdeme a orar, diga, Señor, sácame del desierto.
Otra vez diga, Señor, sácame del desierto. ¿Sabe por qué estoy diciéndole esta palabra? Porque mire, terminando, ¿sí? Esta escritura, Dios, Deuteronomio 6, se la está hablando al pueblo de Israel cuando está en el desierto. Ya habían salido de Egipto, están en el desierto y dice, yo los quiero meter en la tierra que fluye leche y miel, una tierra llena de la plenitud de Cristo, llena del Espíritu Santo, llena de todas las bendiciones de la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo los quiero meter ahí. Que ustedes tienen que practicar el principio y la posesión. ¿Sí? Ahora leamos, antes de ver el segundo punto de ahí, versículo del 18 al 24, ¿cómo termina esto? Haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje ¿a quiénes? A tus enemigos de delante de quién? De ti, como el Señor ¿qué? Lo ha dicho. ¿A cuántos el Señor le ha dicho que Él va a arrojar a todos sus enemigos de delante de ustedes? A mí Dios me lo ha hablado. Él me ha dicho que ningún enemigo me hará frente durante todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor también te lo ha dicho a ti. Luego dice, oiga esto, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó? Los hijos van a preguntar. Los hijos van a preguntar. Y tú tienes que tener respuestas. Ellos son muy preguntones. Y más la nueva generación. La nueva generación de nuestros hijos no se contentan con que nosotros les digamos que lo mejor es seguir a Dios. Ellos necesitan más argumentos, necesitan más verdades, necesitan más explicación. Ellos van a preguntar y van a decir, dice, entonces Dios dice, tú les tendrás que responder lo siguiente. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, nosotros éramos esclavos. Nosotros éramos esclavos del diablo, del mundo, del pecado. Pero el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yo no sé a cuántos Dios los ha sacado de Egipto con mano poderosa. Luego el versículo 22. El Señor hizo señales y las seguirá haciendo. Milagros grandes y los seguirá haciendo para el que cree. Y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Mire lo que dicen ellos. Nosotros lo vimos. Vimos las señales, los milagros de Dios con nuestros propios ojos. Y luego que dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Luego dice, y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien algunos días. Para que nos vaya bien, ¿cuántos días? Todos los días. Y para que nos conserve la vida, ¿como hasta qué? Como hasta hoy. En otras palabras, ellos, miren esta imagen. El pueblo de Israel estaba en el desierto, ya habían salido de Egipto, habían dejado la esclavitud, así como muchos de los que estamos aquí. El Señor nos ha liberado, el Señor nos ha sacado, pero pasamos por desiertos, por pruebas, por aflicciones. Pero escuche esto, los hijos van a preguntar algo y van a preguntar, papá, ¿el Señor nos sacó de Egipto para vivir en el desierto? En otras palabras, cuando usted lee el siguiente contenido de este texto, la instrucción que Dios le había dado al pueblo de Israel era que ellos celebraran la Pascua
saliendo de Egipto, recuerde que la Pascua es Cristo, el Cordero Pascual. Ellos tenían que comerse el corderito, tenían que partirlo, tenían que asarlo al fuego y luego comerlo. Eso era tipo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue partido, Él fue molido, colocado en el fuego de la prueba en la cruz del Calvario. Y todos los que creemos en Cristo como el Cordero de Dios, Él nos perdona nuestros pecados y ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y luego con el corderito, dice, tenían que quitarle la sangre y tenían que colocarla en los dinteles, o sea, en los postes de la casa. Esa sangre del cordero haría que el destructor, el ángel destructor, no entrara a la casa del pueblo de Dios, no entrara a la familia del pueblo de Dios, sino que pasara de largo y el juicio solamente se ejecutara en los egipcios. Esa misma sangre de Cristo está vigente para ti, para mí. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo cubre nuestra casa, cubre nuestra familia, y el ángel destructor no entrará a dañar los matrimonios, no entrará a dañar las familias, no entrará a dañar el propósito de Dios en nuestra casa. Que alguien me diga amén a eso. Pero escúcheme bien, dele aplausos a Dios si usted lo cree. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo digo esto, pero ellos no deberían celebrar la Pascua en el desierto, porque los hijos dirían: espérate un momento, Dios nos manda que le celebremos fiesta en este desierto inhóspito, árido, donde no hay nada, donde no hay ninguna bendición. Y entonces la Pascua solo se tenía que celebrar en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué muchos hijos de creyentes se devuelven al mundo? Porque lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban en el desierto, ¿sí? Y estando en el desierto, los papás no entraron a poseer la tierra prometida. Se quedaron dando vueltas, en el desierto. Entonces los hijos de esa generación decían: bueno, mejor estábamos en el mundo, mejor estábamos en Egipto, más comíamos en Egipto. ¿Se acuerda que eso dijeron los del pueblo de Israel? ¿Por qué no nos devolvemos? ¿Qué diferencia hay de vivir en el desierto a vivir en Egipto? Y muchos de ellos no se dan cuenta que hay una gran diferencia. ¿Sí? Pero ¿cuál es la manera de solucionar el problema? El problema es que ellos habían salido de Egipto. Para nuestros tiempos eso significaría que ellos son salvos y se van a ir para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no habían salido del desierto para ir a Canaán. Y ahí es la gran diferencia. La diferencia para dejar un legado de bendición generacional es que tú te conviertas en un conquistador. Y tus hijos y la generación que te rodea tiene que verte como un conquistador. Tienes que conquistar. Los hijos estarían diciendo: bueno, nuestros papás nos dicen que Dios nos dio una tierra prometida, estamos en el desierto, pero yo no he visto las uvas, pero yo no he visto las aceitunas, pero yo no he visto las viñas, pero yo no he visto los olivares, pero yo no he visto las cisternas, pero yo no he visto las ciudades grandes, pero yo no he visto las casas llenas de todo bien. En otras palabras, por el hecho de que los padres no habían conquistado lo que Dios ya les había dado, los hijos vivían en una tentación permanente de devolverse a Egipto. Por eso el Señor les dijo: yo no los saqué de Egipto para llevarlos a un desierto. Yo los saqué de Egipto. El desierto es temporal, es un proceso, pero mi meta es que cada uno de mis hijos y de mis hijas entre a la tierra prometida, entre a conquistar lo que yo ya juré que les daría. Yo juré y Dios lo juró y la sangre de Cristo lo selló, de que Él no te va a dejar en ese desierto de la prueba, en esa aflicción de la prueba. No, Dios te va a sacar de ahí. Él le interesa que tú te conviertas en un conquistador, que tú conquistes
esas viñas y que tú las comas y les digas a tus hijos: mira, yo conquisté estas uvas con el poder de Dios, ahora pruébalas. Yo conquisté estos olivares, esta unción, yo la conquisté, ahora pruébala. Yo conquisté esta casa llena de todo bien, ahora es tuya. Yo conquisté de parte de Dios esta tierra de bendición, ahora es tuya. Y cuando los hijos y la generación que te rodea te den cuenta que tú has conquistado, ellos dirán: yo quiero recibir esa herencia, yo quiero recibir ese legado, yo quiero seguir conquistando lo que Dios juró que nos daría al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos levantan un fuerte aplauso al Señor? Por eso es que tenemos que ser conquistadores. Por esa gran razón. Es una gran responsabilidad. El principio de la posesión es conquistar lo que Dios nos dio, de batallar lo que Dios nos dio y de mostrarle los frutos a los demás. Yo le doy gloria a Dios. Yo le doy toda la gloria a mi Señor. Pero cuando las personas vienen, hay veces a juzgarme a mí, a mi casa, a mi familia, a señalarme, a murmurar, yo les dije: y es que están ciegos, y es que no ven lo que el Señor nos llevó a conquistar, a mi familia, a la iglesia. Hemos conquistado familias para Cristo, hemos conquistado almas para Cristo. Estas son, ustedes son, otros están en la sede occidente, otros están en la sede norte, otros están en la sede Timbío, otros están en Piendamó, otros están en Mondomo, otros están en Santander, otros están en Mesetas, otros están en Cali, otros están en estos días. Estamos recordando que con un pastor amigo abrimos 3 iglesias, otra en Pasto que está floreciente, abrimos 2 iglesias más en Cali y están las almas. Hemos conquistado para la gloria de Dios. Hemos conquistado instituciones, hemos conquistado un colegio. Bendigo a mi esposa, bendigo al equipo de trabajo del Colegio Generación de Conquista. El trabajo es arduo, pero ya hemos entregado 3 promociones de jóvenes que crecieron ahí en el Señor, cubiertos con palabra, con oración, y creemos que Dios los ha lanzado para grandes cosas en esta tierra. Hemos conquistado, el fruto está. Hemos conquistado una emisora que todos los días se ora, todos los días hay palabra de Dios a través de la emisora, hay mensaje, hay consuelo, hay luz. Hemos conquistado para la gloria de Dios. No permitas que el diablo te cierre los ojos, no permitas que el diablo hable de tu pastor, hable de tu familia pastoral. No permitas eso, porque deshonra a Dios. Hemos entrado a la tierra prometida. Les he dado a probar de los frutos. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y ahorita se han abierto puertas para ir a otras ciudades. Les ruego sus oraciones. Ahorita voy para Puerto Asís, a Putumayo. No conocía, me llamaron, me dijeron: pastor, necesitamos de lo que ustedes han recibido de Dios allá. Voy para allá a ayudar a otros. Dígame en algo. Sí. Y así Dios va abriendo puertas. ¿Sabe por qué? Porque hemos conquistado. Nadie me puede acusar y te puede acusar a ti cuando el fruto es visible. Hemos conquistado este templo para Dios. Hemos conquistado territorios para Dios, lotes para Dios. Nadie, ninguno, nadie de la generación venidera puede decir: el pastor no hizo nada. No, sería un falso testimonio, sería una falsa acusación. Pero lo terrible es que el diablo hay veces se levanta. Yo te invito en estos próximos minutos a que oremos. Póngame el versículo 10 de Deuteronomio 10:2. Yo tengo que mostrarle a la gente que he conquistado. Tú tienes que mostrarle a tu gente lo que has conquistado con el poder de Dios. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Isaac, Jacob, que te daría ciudades grandes,
Uno de los sueños de mis hijas era conocer Santa Marta. Dije, en el nombre de Jesús estuve orando, se abren las puertas de Santa Marta para el Evangelio de Jesucristo, pero también se abre para que mis hijas conozcan la maravilla de Dios. Sueño cumplido. Conquistamos el recurso, conquistamos el tiempo y fuimos hasta allá y lo vieron y les dije, mire, todo esto, Dios es un Dios que cumple sueños. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, ¿verdad? ¿Qué más? Tienes que conquistar casas llenas de todo bien. Conquístala. Los principios están, persiste en ello. No desmayes, no te des por vencido, persiste. Dios te va a dar la victoria. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Conquista pozos. Pastor, lo mío es un pocito de bendición. No importa. Cuida ese pocito de bendición. Dios te tiene uno de diámetro mayor. Pero conquístalo y muéstralo. Decláralo, revélalo para la gloria de Dios. Cisternas, viñas. Pastor, conquisté una viña. Conquisté un negocio que da fruto. Conquisté una profesión que da fruto. Una idea productiva. Conquístala y muéstrala. Con ayuda de Dios. Olivares. Yo conquisté una nueva unción en este año. Por todo lo que nos pasó a mi esposa, a la familia. Vivimos una tormenta horrible. Pero el Señor nos dio la victoria. Y donde quiera que voy, fluyo en una unción de restauración familiar. Fluyo en una unción de amor por la familia. Porque nos ha tocado duro. Pero he conquistado una nueva unción para ayudar a los demás. ¿Sí? ¿Y qué más? La tierra que fluye leche y miel, coloquémonos en pie y oremos al Señor. Yo quiero aquí adelante a la gente que dice, Señor, yo quiero salir de Egipto. Si tú no has salido de esclavitud, ven acá adelante, déjame orar por ti. Pero si alguien está viviendo en el desierto y diga, Señor, sácame de este desierto, ven acá adelante, yo quiero orar por ti. Dios no te llamó a vivir en un desierto para siempre. El desierto solamente es algo temporal. Si tú estás diciendo, Señor, yo quiero que me conviertas en un conquistador, quiero conquistar las promesas que tú me has dado. No quiero solamente ser un oidor y guardarlas y contemplarlas. No, quiero vivirlas y quiero mostrarlas. Sí, quiero vivirlas y mostrarlas. Porque estoy interesado en dejar un legado de bendición generacional. Tal vez de mí se olviden y no me importa si la gente se olvida de mí, con tal de que jamás se olviden de que Cristo visitó a Popayán, de que el evangelio se predicó en las casas, que el evangelio se predicó en un colegio, que el evangelio se predicó en una emisora, que el evangelio se predicó en diferentes sedes, que el evangelio se predicó en grupos bíblicos, que el evangelio se predicó en plazas, se predicó en las calles. ¿Qué importa que se olviden de mí? Con tal de que no se olviden de Jesucristo, el Señor y el Salvador de nuestras almas. Ese es el legado de bendición generacional que Dios quiere para nosotros, como iglesia, como familia. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Señor, gracias. Tú estás interesado en que cada uno de nosotros seamos un instrumento para dejar un legado, una herencia, para traspasar. Muchos de los que están aquí están jóvenes. Algunos tienen 12, 13 años, 14 años. Tal vez dirán que no es con ellos, pero tú nos has hablado que aún desde temprana edad pueden construir un legado. Muchos de nosotros llegamos tarde a la construcción de un legado. Y es más, el legado que traíamos era un legado incorrecto, un legado dañino, pero tú te atravesaste nuestra vida. Yo bendigo el día
en que tú te atravesaste en la historia de mi vida y me lograste liberar de la herencia de maldición, del legado de maldición que iba a entregarle a mis siguientes generaciones. Fuiste tú. No fue mi sagacidad, no fue mi inteligencia. Fuiste tú el que lo hizo, Señor. Padre, aquí estamos. Algunos de los que están aquí adelante, algunos de los que escuchan la emisora, tal vez son nuevos, creyentes. Tu palabra dice que tu propósito es sacarnos de Egipto. Saca nuestro corazón de Egipto. Saca nuestra mente, nuestra alma de la esclavitud del diablo, del mundo, del pecado. Sácala de ahí. Haznos libres de la opresión del enemigo. Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo fluya en esta hora, con su amor, con su gracia, pero también con su poder. Y que tú imprimas en nuestro corazón, en nuestra mente, estos principios que nos has hablado. El principio de la prioridad. Ayúdanos a tener a Cristo en primer lugar. Cristo ante todo. Cristo el centro de nuestra vida. Cristo la razón de vivir. Señor, en esta hora oramos por nosotros, por nuestra familia. Señor, yo coloco delante de ti mi esposa, mis hijas que me has dado, mi familia. Coloco a tu pueblo, a tu iglesia, a su familia. Señor, desaloja de sus corazones, de sus mentes, de sus almas, todo aquello que quiera ocupar el primer lugar en sus vidas. Señor, desaloja de su corazón lo que haya querido venir a ocupar, lo que haya venido a ocupar el primer lugar. Desaloja. Señor, quita de nuestros corazones todo aquello que haya ocupado el primer lugar. Y solo Cristo, colócate en el primer lugar de nuestro corazón. Cristo, siéntate en el trono de nuestro corazón como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, como el Rey de los reyes. Señor, no permitas que la comodidad, no permitas que la bendición de Dios ocupe el primer lugar en nosotros. No permitas que la comodidad física ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No permitas que nuestra familia ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No permitas, Señor, que la profesión, que la empresa, que el dinero ocupe el primer lugar de nuestras vidas. No permitas, Señor, que la música, no permitas, Señor, que el servicio ocupe el primer lugar de nuestras vidas. Que Cristo sea el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Oh, vamos, dígale allí donde usted está: entrónate en mi corazón una vez más. Vamos, dile al Señor: Señor, si he desplazado el primer lugar en mi corazón, si te he desplazado, Señor, hoy renuncio a todo aquello que te ha desplazado a ti. Y recibo a Cristo una vez más como primer amor, como mi primer razón de vida, como mi primer razón de existencia. Torama, shotoroma, catarama, shiribi catarama, anderebeke. Señor, imprime en nosotros, imprímelo con tu espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Fuego, el principio del propósito. Tú nos has llamado con un propósito. Vamos, levante sus manos al Señor. El propósito es que los demás vean que cuando obedecemos tu mandamiento funciona la vida, funciona el hogar, funciona la crianza de los hijos, funciona las relaciones interpersonales, funcionan. El propósito de nuestras vidas es reflejar
que lo que tú diseñaste para nosotros funciona, es efectivo, es eficaz, es productivo, es satisfactorio. Dígale: Señor, imprime el propósito, tu propósito en mi vida, cumple tu propósito en mi vida mientras camino día tras día en esta tierra. Dígale: Señor, ayúdame a respetarte, a honrarte, a reverenciarte como tú eres digno. Dile en el nombre de Jesús: Señor, ayúdame, Señor, a cumplir el propósito de vivir largos días, pero llenos de ti en esta tierra. En el nombre de Jesús, imprime en mí el propósito, imprime en mí el principio de la persistencia. Vamos ahí donde tú estás, dígale: Señor, yo renuncio a lo que me quiere hacer desmayar, lo que me quiere hacer desanimar, lo que me quiere hacer dar por vencido en lo que tú me has hablado, en lo que tú me has prometido. Dígale: Señor, dame un corazón persistente, dame una mente persistente, dame un alma persistente, dame un cuerpo persistente en Cristo, que yo pueda persistir buscándote, así como lo hizo Urías. Dice tu palabra que él persistió en buscar a Dios. Ayúdame a persistir en buscar a Dios hasta el último día de mi vida en esta tierra. Ayúdame, dame la fuerza, dame la disciplina, dígale, dame la constancia del Espíritu Santo, dame la perseverancia del Espíritu Santo, dame la persistencia del Espíritu Santo para buscarte a ti. Tu palabra dice que él buscó a Dios, persistió en buscar a Dios en los días del profeta Zacarías, entendido en visiones, y que cuando lo buscó, Dios lo prosperó. Señor, en este día oramos, Señor, para que tú imprimas en nosotros la persistencia. Señor, que no seamos de aquellos que claudicamos, que no seamos de aquellos, Señor, que nos damos por vencidos, que no seamos de aquellos que quedamos a mitad de camino, que no seamos de aquellos, Padre, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a persistir hasta el final. Ayúdanos a persistir, Señor, repitiéndole a nuestra generación, a nuestra familia, las palabras que tú nos has hablado, al levantarnos, al caminar con ellos, cuando estemos en casa, cuando nos levantemos, Señor, al acostarnos, que nosotros podamos ser persistentes en la enseñanza de Dios, que podamos ser persistentes hasta tener el respaldo tuyo, para que esta palabra se imprima, Señor, en su mente, Padre Celestial, para tener el poder del Espíritu Santo y escribir las palabras de Dios en los postes de nuestra casa, Señor, en las paredes de nuestra casa, en sus libros, en sus libretas, escribirles de parte de Dios. Dile: Señor, imprime en mí el principio de posesión. Señor, quiero ser conocido como un conquistador de Cristo. No quiero quedarme en Egipto, no quiero quedarme en el desierto. Quiero entrar a la plenitud de Cristo. Quiero entrar ahí. Quiero poseer la tierra, la herencia que tú has jurado entregarme. Tú lo juraste que me darías, Señor, a Cristo, y juntamente con Cristo me darías su plenitud, me darías la llenura del Espíritu, me darías todas las bendiciones de la salvación. Levanta tus manos. Dígale en esta hora: yo renuncio. Diga de mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo. Diga: renuncio a toda maldición generacional que me haya acompañado, de ser un conquistado, de ser un derrotado, de ser un fracasado. Renuncio a esos códigos. Renuncio a ese ADN de mi vida.
Diga, y en el nombre de Jesucristo y por la llenura del Espíritu Santo, diga, desde hoy en adelante soy un conquistador, soy un poseedor de la herencia que Cristo ganó con su propia sangre para mí, para mi familia, para mis generaciones, para mi descendencia. Digan el nombre de Jesús, desde hoy comienzo a conquistar ciudades grandes. Desde hoy comienzo a conquistar casas llenas de todo bien. Diga, desde hoy comienzo a conquistar pozos de bendición, cisternas de bendición, fuentes de ingresos de bendición. Diga, desde hoy empiezo a conquistar viñas divinas, la viña de mi hogar, la viña de mi hogar, la dulzura de mi hogar, la ternura de mi hogar. Diga, desde hoy empiezo a conquistar olivares, una nueva unción de Dios, una unción de liberación, una unción de restauración, una unción de restitución, una unción de progreso, una unción de conquista. Diga, desde hoy empiezo a poseer de Dios, en el nombre de Jesús, una unción de enseñanza, una unción de multiplicación, una unción de productividad. Diga, desde hoy empiezo a conquistar en el nombre de Jesús en esta hora una tierra que fluye leche y miel, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo con esta palabra y esta administración. Padre, declaro que lo que ellos han confesado con su boca, lo han creído en su corazón. Y tu palabra dice que todo lo que pedimos creyendo, lo recibiremos. Padre, en el nombre de Jesús, se abre la puerta de cada vida y cada familia, de cada generación, de cada descendencia, para recibir de Dios los principios para entregar un legado de bendición generacional en el nombre de Jesús, y para recibir un espíritu de conquista y no de conquistado, un espíritu de conquistador y no de esclavo, una mentalidad de conquista y no de derrota. En el nombre de Jesús se abre un nuevo tiempo para la iglesia, para cada hijo e hija de Dios, para cada oyente. Se abre un nuevo tiempo en el nombre de Jesús, Padre celestial. Y cuando nuestros hijos y nuestra descendencia nos pregunten, mostraremos el fruto de la conquista. Mostraremos el fruto de la conquista, el fruto espiritual, el fruto de salvación, el fruto de la unción, el fruto material. Y les diremos que fue Dios el que nos sacó de Egipto, fue Dios el que nos sacó del desierto, y fue Dios el que nos introdujo en la tierra que fluye leche y miel. Y como fue Dios, la gloria, la honra, el honor y la alabanza solamente es de Jesucristo nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre, y a su nombre.